Las elecciones primarias en Estados Unidos han arrancado con sorpresas. Joe Biden, que era la figura favorita, ha caído a cuarto y hasta quinto lugar, tanto en Iowa como en New Hampshire. Y las dos primarias las ha ganado un hombre que se dice socialista, Bernie Sanders. Y a saber, a México le conviene que se mantenga en la presidencia Donald Trump, contradictoriamente, no socialista y no muy pro-mexicano. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues en Estados Unidos hay sorpresas. Bernie Sanders encabeza a los precandidatos demócratas y del lado republicano, pues ahí no hay sorpresas, es Donald Trump, lo tenemos clarísimo. Joe Biden, que en todas las encuestas lucía como favorito, ha caído hasta cuarto y quinto lugar, tanto en Iowa como en New Hampshire. Y pues parece que la correlación de fuerzas al interior del partido se está revirtiendo. Para hablar de este tema, mi socio Rubén Cortés y yo tenemos con nosotros al profesor Jesús Gallegos, doctor Jesús Gallegos. Gracias. Él es catedrático de la UNAM y es integrante del Centro de Estudios Navales de la Marina. Así es. Especializado también en temas internacionales. Sí, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con ustedes. Es un gusto y desde luego para hablar de este tema que sin duda nos va a permitir dialogar sobre diferentes aspectos del mismo. Lo primero sería, ¿por qué esta sorpresa? ¿Qué es lo que está pasando? Nadie veía a Biden tan abajo y a Sanders tan arriba, y sobre todo a Buttigieg, así se pronuncia, Buttigieg, ¿yeah? Pues prácticamente pegadito a Sanders. Es una sorpresa que nadie esperaba. Elizabeth Warren, que a todo el mundo le daba mucho más posibilidades, pues ha caído a tercero, cuarto lugar. ¿Cómo explicaríamos este vuelco en el lado demócrata? En el otro, pues, como lo dije al principio, lo tenemos claro. El presidente Trump no tiene rival, va vía la reelección, pero empezaríamos por aquí, tratando de entender qué pasó y por qué un votante que se dice socialista, un candidato que se dice socialista en el país que del socialismo tiene la imagen como de la URSS y el bloque oriental de antaño, está inclinando hacia ese candidato. Bueno, definitivamente lo que tenemos que entender es que en Estados Unidos hay contrastes. Hay un pluralismo y una revisión que desde la historia nos permite identificar este tipo de evaluaciones que van... Ni tanto, son los mismos. Bueno, van cambiando. No, son los nombres mismos de la elección pasada, los mismos nombres, los que han mencionado. Bernie Sanders y... Bien, lo mismo. Pero me refiero más bien a este vuelco hacia el socialismo y esta expresión que da cuenta de una revisión nuevamente de pautas electorales y que la explicación o una parte de la explicación del por qué un personaje como Pete Buttigieg está en este momento destacando en estas primeras elecciones en New Hampshire y en Iowa tiene que ver desde luego con el perfil que está ofreciendo. Es un contraste. Un hombre joven, un hombre estudiado, un hombre que también ha tenido una experiencia importante como veterano de guerra y que quizá también está representando a un sector poblacional que en los Estados Unidos y en el mundo pues ha alzado la voz desde hace algunas décadas y principalmente en los últimos años. Sí, hablemos claramente. ¿No? Es un hombre homosexual, abiertamente homosexual. Está casado con... Así es, y no solo esto, sino que también defiende una serie de temas que han dejado de entrever aspectos de carácter social, salud, por supuesto, empleo, y, por qué no mencionarlo, también lo que tiene que ver con el medio ambiente, que en la actual administración pues, ha sido algo que se ha olvidado. Sí. Entonces, está conectando con ello y está conectando también con un discurso que en los Estados Unidos se expresa en dos términos. El primero, que es en el corto plazo establecer pautas diferenciadoras de lo que ha ofrecido el presidente Trump hasta el momento, y en el segundo, en el mediano plazo. Estamos hablando de electores que en 10 o en 15 años van a mantenerse en esta dinámica, participando y buscando nuevas voces. Entonces, ahí lo encontramos. ¿Le ve posibilidades a Sanders en caso de que se concrete, que todavía falta mucho? O sea, estamos empezando, pero sí ha sido sorpresivo cómo se han inclinado los demócratas hacia él en estas dos primarias.
¿Cree que tenga posibilidades frente a Donald Trump? Parece que todas las encuestas de hoy dan por derrotado A cualquier candidato. a- A cualquier candidato del Partido Demócrata, si fueran las elecciones el día de mañana o en algunas semanas, perdería frente a Donald Trump. No obstante, aquí, más allá de la derrota, me parece que tenemos que pensar en la manera en que podría ganar Donald Trump. Es decir, con una ventaja mínima en el Congreso, eso le llevaría a tener de nueva cuenta un Congreso con una oposición significativa. Y no solo eso, también con algunos gobernadores que están inclinando las balanzas locales hacia visiones más demócratas. Ahora, en el caso de Bernie Sanders, sí hay que identificar algo y que me parece importante. Es un hombre que hace 4 años también había ganado algunas pautas importantes, pero que se fue desinflando a lo largo de la carrera electoral en las primarias. Y llegó una candidata, como conocemos, Hillary Clinton, que finalmente pues, no le dio suficiente. ¿Y cómo ve, doctor, que un país que últimamente los jóvenes, hay muchísimos, sobre todo latinos, congresistas latinos, que esta muchacha Ocasio, Sí, Ocasio-Cortez. claro que son las voces que suenan. Sin embargo, a la hora de la hora son estos personas ya muchísimo mayores que ellos los que siguen marcando el paso en la política estadounidense. ¿En qué está dado eso? Bueno, en el conservadurismo de este país, en el tradicionalismo y en las Sí, visiones pero más... ese conservadurismo permite que estos jóvenes tengan la voz mucho más alta a veces que... Bueno, la vemos ahora por las redes sociales y los vemos por algunos medios, pero ya cuando uno está en Estados Unidos y tocando el pulso de las poblaciones a nivel local, son estos viejos los que sí asisten a las urnas en la jornada electoral, son los que votan. Los jóvenes se expresan mucho, pero son estos electorados viejos, estamos hablando de más de 60 años, son los que realmente participan de manera activa. Entonces, por ejemplo, si ahora gana Trump, que es lo más seguro, tenemos 4 años, ¿y dónde va a estar la política, la renovación de la política estadounidense? Porque el Partido Demócrata sigue siendo antiguo, sigue siendo viejo, como le dice el doctor, y el republicano también. Bueno, pero ahí habría que, el matiz que estaba significando Buttigieg, tiene 38 años. Está joven, ese sí está joven, Sí, doctor, ¿no? bueno, bastante joven. Y hay que mencionarlo también. Estamos pensando en un Estados Unidos que no cambia significativamente la pauta del quehacer político. Estamos pensando en un Estados Unidos que en los próximos 4 años mantendrá una economía con estos controles, con estas revisiones que se han hecho neomercantilistas, como se les califica, neoproteccionistas, y que eventualmente también están compitiendo a nivel internacional con una economía como la China o en un momento en conjunto de la Unión Europea y la India en un tercer momento. Entonces, sí nos encontramos con un Estados Unidos que no está transitando necesariamente hacia visiones más jóvenes, sino hacia un pragmatismo que le permita ser competitivo hacia el exterior y fortalecer las debilidades que ha tenido eventualmente en los últimos años, principalmente en materia de salud y en materia de educación. Su sistema electoral sigue siendo anticuado. No va a modificarse. Y pues tenemos en los dos bandos un populista de derecha y un populista de izquierda. Así es, y quizá el contraste es este hombre, Pete Buttigieg, que presenta una visión moderada del centro, progresista, y que me parece que eso es lo que ha encantado a una parte del electorado en este momento. Desde luego no ha tenido los reflectores y no ha tenido el financiamiento, hay que mencionarlo. El financiamiento es fundamental en este proceso. Trump lo arrancó el tercer día. Ese dato teníamos, ¿no? Arrancó el financiamiento el tercer día de haber asumido la presidencia. Bueno, definitivamente Trump ha hecho un financiamiento, sí, de manera legal, y desde el 2016, en noviembre, que da este seguimiento, y en 2017 ha venido haciendo casi 70 rallies prácticamente para llevar a cabo este seguimiento propagandístico a través de los llamados PACs y Super PACs, que son grupos que permiten este financiamiento y que le ofrecen a Trump pues una base... Y a él que no se le da la propaganda, ¿no? No, a reserva de que también vamos a tener en los próximos meses pues una revisión importante de lo que ha sido la inversión por parte de otros sectores. Falta identificar un tercer actor que por ahí está señalándose que para el 3 de marzo, en el Supermartes famoso, se podría incluir en las boletas, que es Mike Bloomberg, ¿no? Y esto podría desencadenar otro tipo de revisiones como la que hicimos en el año 92 con Ross Perot. Cambia la jugada. Así es. Sí, ahora voy a una vieja pregunta que todos los mexicanos alguna vez nos hemos hecho. ¿Qué nos conviene más? ¿Que gane un demócrata o que gane un republicano? Bueno, realmente es una pregunta retórica y que lleva jiribilla. En términos estadísticos y en términos de una revisión histórica, nos ha convenido más que ganen los republicanos. Y esto
pese a las visiones que tenemos fascinantes de un demócrata que es mucho más tolerable con México, pero el caso de la migración con Barack Obama nos demostró que no fue... Deportó a muchos más mexicanos. Casi 3 millones. Claro, en la historia. No solo es esto, en el caso de otro tipo de evaluaciones que hicimos, por ejemplo, con el presidente Bill Clinton, aun cuando se dio el préstamo y esta salvedad ante la crisis del año 94-95, también nos vimos involucrados en una dinámica de narcotráfico, de certificación. El TLC se dio con los republicanos. Y sin embargo, los latinos allá, incluidos los que de origen mexicano, se inclinan mucho más hacia los demócratas. Bueno, una parte del electorado, hay que mencionarlo, eso también ha cambiado, los de primera y segunda generación. Pero sigue manteniendo una mayoría, sí, una mayoría latina. Aunque habrá que verlo, en abril próximo se va a publicar el informe del Buró del Censo de los Estados Unidos y con ese informe también se da cuenta de cómo está dividido el electorado a nivel nacional en los Estados Unidos. Y vamos a identificar que hay un porcentaje cada vez mayor del electorado hispano que se ha inclinado al Partido Republicano, porque el Partido Republicano también ha arropado otro tipo de temáticas que tienen que ver con el empleo, el salario, los impuestos. Y que eso le importa, desde luego, a un electorado ya de tercera generación. Suena más a los oídos, ¿no? Se acerca más al populismo, ¿no? Populismo. Te voy a dar, te voy a ayudar. Entonces vienen de sus países con esta ansia de buscar apoyos, como le llaman en nuestros países, ¿no? Entonces, por eso es que a veces se inclinan a los demócratas. Yo le agregaría que, por ejemplo, están mucho más cerca de los sindicatos de allá, los demócratas, y que eso los hace defender causas para los trabajadores de Estados Unidos que no necesariamente son en beneficio de México. Claro. Sí, aunque yo regresaría a la pregunta, ¿qué nos conviene más como país, que gane un demócrata o un republicano? Nos conviene más que gane una persona que nos pueda ofrecer una discusión, una negociación y no necesariamente una imposición. Di un nombre, doctor. Bueno, entonces no estamos hablando de Trump, ¿verdad? No, definitivamente. Y aquí me parece que esta es la gran oportunidad. Trump nos demostró las debilidades y los límites de una relación bilateral que se había idealizado, ¿no? Con los Estados Unidos, con Barack Obama, y que nos mostró la realidad, que no fue lo que se esperaba. Y entonces Trump nos está ofreciendo también la oportunidad de reentender a los Estados Unidos, no como queremos que sea, sino como son y como realmente se han expresado. Son aislacionistas en la medida de lo posible, clasistas, xenófobos, racistas y desde luego excluyentes de cualquier otro que no sea un hombre blanco, ¿no? Como ellos lo definen. Es mejor tener a ese conocido entonces. Definitivamente. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? A que eventualmente en los próximos 4 años en México no va a cambiar la presidencia. Entonces lo que tenemos que entender es cómo van a cambiar las relaciones bilaterales con un Trump para 4 años más, que es lo que estamos observando en este momento, con las condiciones de un Congreso que eventualmente sea de oposición, incluyendo la Cámara de Senadores, y que esto nos lleve a atender temas de seguridad, temas de desarrollo, comercio, por supuesto, y de migración. ¿Cómo juzgarías, por ejemplo, estos 4 años de Trump en la relación con México? Bueno, definitivamente fueron un variopinto, porque si consideramos en el área comercial, el TEMEC, inclusive la actual administración lo ha arropado como una alternativa para fortalecer la economía nacional. Bueno, no hay mucho remedio, tienes que comerciar con tu vecino. Y la manera en que comercializamos con él, ahora temas de propiedad intelectual, solución de controversias, el tema automotriz, el tema laboral, salarial que se ha incluido. Entonces, en ese rubro mantenemos una continuidad. En el rubro de seguridad, me parece que hemos fortalecido algunos esquemas vinculados en este caso al combate al narcotráfico, si bien ha habido una presión que no solo es de Estados Unidos, también viene de otras latitudes. El tema del fentanilo que viene de Asia o el problema vinculado con otras drogas sintéticas que han generado, por supuesto, una epidemia de muerte en los Estados Unidos. Hablamos de casi 70,000 personas. Sí, claro, el año pasado fueron 33,000. Pues mira, el tiempo corre rápido, se nos acabó. Nos tenemos que despedir, pero te agradecemos, doctor, que gracias. Hayas participado en esta plática. Y nosotros, Rubén Cortés y su servidor, Francisco Garfias, le damos cita para la semana que entra, 22:45 horas, aquí en ADN 40. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches a todos.